comenzando de la guerra del agua en Cochabamba y los bloqueos en el altiplano del mismo año, atravesando por las luchas sociales, la guerra de la coca, la guerra del gas de octubre de 2003, la segunda guerra del gas de mayo-junio 2005, entre otros. Y en el plano electoral, las elecciones generales del agosto de 2002 se caracterizó por el avance de los partidos con candidatos indígenas del MAS y también del MIP, y la llegada del Evo Morales del MAS a la presidencia en las elecciones generales de diciembre de 2005. Y esta época de luchas sociales y cambios político-electorales estuvo acompañado por un renovado debate sobre la redefinición o la refundación del Estado boliviano, tanto en sus características como en sus roles para desempeñar. Y lo interesante de este proceso es que las nuevas propuestas políticas económicas que emergieron en esta trayectoria en eso está manifiesta la influencia intelectual de René Zavaleta Mercado, el pensador político quizás el más grande del siglo XX, quien vivió el proceso del auge y caída de la Revolución Nacional del 52, pasando por la experiencia de la Asamblea Popular del 1970 y el periodo de los regímenes militares y las protestas sociales por el retorno a la democracia en 1982. Y mi intención es enfocarnos sobre todo en los dos grupos que han tenido un mayor impacto, diríamos, en el pensamiento político boliviano en la última década. Uno del Grupo Común, conformado principalmente por el actual vicepresidente Álvaro García Linera, Luis Tapia, Raúl Prada y otros. Y también, por otro lado, del programa del PNUD, de su informe de desarrollo humano, sobre todo liderado por George Gray Molina, y tratar de trazar la relectura o la interpretación del pensamiento de René Zavaleta Mercado en sus pensamientos. Y sobre todo voy a enfocar en tres aspectos o tres conceptos fundamentales del pensamiento de René Zavaleta Mercado, comenzando con la formación social abigarrada y el Estado plurinacional de nuestro momento presente. En el pensamiento de René Zavaleta Mercado, el concepto de la formación social abigarrada es la clave para acercarnos a la heterogeneidad de la sociedad boliviana. Luis Tapia lo define como siguiente, cito: en una formación social abigarrada, no solo coexisten varias relaciones sociales y jurídicas de producción, sino que básicamente se trata de una heterogeneidad de tiempos históricos. Este es un tipo de diversidad profunda, ya que en la medida en que existe esta diferencia, también hay diferencias en las estructuras políticas y la cultura general, diferencias que son más o menos irreductibles. Termino la cita. Y también Luis H. Antesana ha definido como siguiente este concepto: se trata de la calificación mutua de diversidades económico-sociales de tal suerte que en concurrencia ninguna de ellas mantiene formas previas, primordiales o no. Y aquí se puede notar una diferencia del tono entre estos dos autores, pero lo que quisiera enfatizar aquí es que hay que recordar que en el pensamiento de René Zavaleta, el concepto de la formación social abigarrada está íntimamente ligado con el otro tema de la crisis como método de conocimiento. Es decir, en una sociedad altamente fragmentada y desarticulada, la unificación o articulación y también la recuperación de la historia o la construcción de la intersubjetividad solo se logra en los momentos de la crisis, en los momentos en que se logra la autodeterminación de la masa. Las visiones políticas bolivianas después del año 2000 se han centrado en cómo reconcebir y rediseñar un Estado que más refleja este carácter heterogéneo de la sociedad boliviana.
En este sentido, ha entrado en un nuevo terreno, no trabajado tanto el diseño del Estado por René Zavaleta Mercado. Por ejemplo, la propuesta de Álvaro García Linera consiste en criticar el Estado monocultural y aboga por un sistema de representación indígena con autonomías en varios niveles del Estado. Sin embargo, aun siendo una visión que emerge de un periodo de crisis, no responde plenamente a la pregunta de cómo esta nueva relación del Estado con la sociedad puede trascender los tiempos de crisis y logra una cierta unificación duradera, aún fuera de esos momentos de crisis. Aquí yo creo que hay un peligro de convertir una teoría de Zavaleta Mercado, que estaba lleno de conflictos y angustias, a una visión política más bien estática y simbiótica. Y también el Informe de Desarrollo Humano ha propuesto el concepto de plurinación, en contraposición, en mi opinión, a lo plurinacional del Grupo Comuna. Es decir, enfatiza más una existencia de un sentido común sobre el Estado boliviano entre la población, y sobre este núcleo común pensar la pluralidad de la nación boliviana. Queda la pregunta aquí de si esta visión ha tomado plenamente el grado de fragmentación de la sociedad boliviana que existió en el pensamiento de René Zavaleta Mercado, o si está activamente intentando refutar tal visión de esta sociedad. Y el segundo aspecto o el concepto es el poder dual. El poder dual, que origina de la Revolución Rusa y teorizado por Lenin y Trotsky, se puede definir utilizando las palabras de Zavaleta Mercado de la siguiente forma. La tesis del poder dual dice que en los estatutos intermedios el poder del Estado se desdobla y se reparte entre los términos de la contradicción. O sea, más concretamente en el contexto de la Revolución del 52, el poder revolucionario estaría doblado en la dicotomía del MNR y la COB, Central Obrera Boliviana. Estrictamente hablando, esta dualidad de poderes no se presencia en la llegada de poder del Evo Morales en el diciembre de 2005. Ha sido sobre todo una victoria del MAS de Evo Morales y no de una fuerza dicotómica. Sin embargo, muchos rasgos de los debates políticos de nuestra época nos hacen recordar del dilema que demostraba las reflexiones sobre el poder dual. ¿Qué rol va a tener los movimientos sociales en el gobierno y cómo sería su modalidad de coordinación? El gobierno del MAS no se estaría volviendo a un gobierno de clase media y no estaría dejando atrás la agenda indígena. Además, en los debates sobre el sistema de representación en el Estado plurinacional y el régimen autonómico se suele hablar del cogobierno y también el poder social. Podríamos decir que el tema del poder dual sigue latente aún con una forma más dispersa. La situación del poder dual es una situación inherentemente inestable. Además de las dos fuerzas estando en pugnas, el poder burgués trata activamente de suprimir el avance de la segunda revolución proletaria. El Kachin Antesana, en su artículo de 1983, había advertido de que una ideología integradora, una vez que logre hegemonizarse y tomar el poder, se convierte más bien en una ideología opresora, que impide más la integración y más cambios. Así, lograr la revolución burguesa después oprime la posibilidad de una revolución socialista. Y, en otras palabras, el concepto de la nación integradora gradualmente va convirtiendo en el nacionalismo autoritario y opresor. Es precisamente ese carácter inherentemente inestable del poder dual que está perdido en las visiones políticas bolivianas del post-2000. George Gray Molina, en su documento de trabajo que él publicó en 2007, citando el término de armonía de desigualdades de Bautista Saavedra,
ubica las modalidades de compartir el poder de la Revolución del 52 entre las gamas más amplias de regímenes, otros regímenes también, para suavizar el efecto potencialmente desestabilizador de la desigualdad en Bolivia. En el mismo artículo extiende el concepto del poder dual para caracterizar la reforma de participación popular de la década de los 90 como un intento para institucionalizar el poder dual en el nivel local. Lo que no está tan claro es si el poder dual es tan estable e institucionalizado. Luis Tapia, por su lado, intenta dar una nueva fundamentación al concepto de cogobierno. Por un lado, lo hace desde una perspectiva que critica el carácter representativo y momentáneo, o sea, solo en el momento de las elecciones de la democracia, y que pensando en la democracia como igualdad, plantea la visión de que todos participen y cogobiernen. Por otra parte, lo fundamenta desde una perspectiva de finitud de los sujetos y por tanto la necesidad de complementarse en el gobierno del territorio. Sin embargo, su conclusión está en sostener la necesidad de diseñar institucionalmente un cogobierno entre múltiples culturas, sin que este pensamiento esté acompañado por un análisis comprometido por el proceso actual y la pugna de poderes que lo puede acompañar. Aunque estoy ya acabando con el tiempo, brevemente mencionaré el otro aspecto de lo nacional popular y iré concluyendo. El concepto de lo nacional popular en la tradición gramsciana se puede definir como una clase aspirando a hegemonía, aliándose con las otras clases y fuerzas sociales, sobre todo a través de la incorporación de las luchas democráticas populares. Gramsci utiliza el término voluntad colectiva nacional popular y su énfasis está en la unificación del campesinado con el proletariado en busca de creación de lo nuevo y el rol mediador de los intelectuales en este proceso. Hoy en día, lo nacional popular se referiría a una alianza con aspiraciones nacionalistas, pero con un fuerte componente popular, sobre todo un componente indígena en el contexto boliviano. Aquí propondría que podría ser útil distinguir conceptualmente lo nacional popular desde abajo y lo nacional popular desde arriba. Es decir, cuando se consigue una alianza entre las clases o entre las fuerzas populares, o se analiza una potencial construcción de la misma, el proceso puede ser liderado más por una insurrección y protestas subalternas, o más bien puede ser liderado por una facción mestiza de poder, incorporando e incluyendo a los grupos subalternos. En lo nacional popular en Bolivia de René Zabaleta Mercado, me parece que aparecen ambas visiones desde arriba y desde abajo del concepto de lo nacional popular. Cuando en el capítulo 1 se contrasta la insurrección de Tupac Amaru peruana con la insurrección boliviana de Tupac Katari, y se enfatiza el carácter más incluyente democrático de la rebelión de Tupac Amaru y el carácter más excluyente de la rebelión de Tupac Katari, y argumentando que lo de Tupac Amaru ha tenido más efecto, ha sido más efectivo. El énfasis está más en analizar un potencial proceso de lo nacional popular desde abajo. Pero en el capítulo 3, cuando analiza en extenso el pensamiento social darwinista excluyente de los intelectuales gobernantes de las primeras décadas del siglo XX, estaría analizando una posibilidad o imposibilidad de lo nacional popular desde arriba. Y aunque el informe de desarrollo humano del PNUD en 2007 enfatiza este concepto de lo nacional popular en el capítulo 1, yo argumentaría que no está dedicado al análisis de las relaciones del poder que puede tener así de esta forma el concepto de lo nacional popular. En cambio, o más bien,
Muy pocas veces en los capítulos que siguen aparece el tema de la política indígena, y la mayoría del argumento está dedicado al análisis de conflictos más bien regionales y el funcionamiento del aparato estatal. Así, muchas veces en el pensamiento político boliviano, después del año 2000, se puede ver una influencia muy fuerte y la interpretación de los pensamientos del René Zavaleta Mercado. Pero, por otro lado, las visiones políticas post-2000 en Bolivia tienen la característica que se centra fuertemente en el reconocimiento de lo que es la situación real heterogénea de la sociedad boliviana. Por supuesto, existe valor y lo nuevo en este reconocimiento de lo heterogéneo en nuestra época. Pero también la pregunta es si el reconocer la situación actual puede ser una visión del cambio. Y si no, ¿cuál cambio debemos estar acompañando para seguir renovando los pensamientos heredados de Zavaleta Mercado, que ha atravesado por muchas etapas? Y también voy a repetir, creo que ha sido más bien lleno de angustias, frustraciones y conflictos que ha atravesado su pensamiento, y qué podemos aprender nuevamente de su pensamiento para ir acompañando estos procesos políticos que estamos viviendo ahora. He excedido un poco el que... Mi disculpas y muchas gracias.